con Hao. En el video de hoy día vamos a ver la patada torbellino, Shanfen Yao. Y para esto primero, al igual que el video anterior, voy a mostrar primero el ejercicio completo y después vamos a desmembrar parte por parte. Vamos a ver los pasos, vamos a ver la parte del medio y vamos a ver la parte aérea. No vamos a ver ninguna conexión ahora, solamente el salto en sí. Entonces Shanfen Yao parte desde aquí, parado recto con una palma, y hago dos pasos. Es más fácil siempre enseñar solamente con menos pasos. El primer paso no lo voy a hacer recto, lo voy a hacer hacia afuera. Entonces eso me va a permitir posicionar mi pie de una mejor forma, una manera más cómoda. El segundo paso, va a continuar en la misma línea del otro pie, y mis manos, la mano derecha va adelantada, la mano izquierda en esta posición. Después levanto mi rodilla y hago lige. Ahí terminaría el salto. Ahora, como forma de enseñar, es más fácil solamente pedir que se levante la rodilla. Me parece que este movimiento es mucho más simple de entender, mucho más fácil de hacer que hacerlo desde el principio con la pierna extendida. Después, gradualmente se va exigiendo que la pierna se extienda. Eso va a ayudar a la altura, a la velocidad de rotación, a la altura del salto, etc. Lo mismo que con los brazos, que con lo mismo que sucede con el movimiento de los brazos. Entonces, aquí aún no salí del suelo. 1, 2, 3, 4, 5. Con un poco más de velocidad, nuestro alumno después de eso lo va a hacer de esta forma. Un pequeño cambio. En este momento ya se puede exigir la famosa tijera que hemos hecho en los demás. Se fijan que es muy parecida. 1, 2, pero aquí voy a hacer las dos piernas hacia adentro. Desde aquí. Ahí está la tijera. Lo voy a repetir de nuevo. Ese es ahí estaría el Shanfen Yao completo. De nuevo, está hecho parcialmente en el aire. Salto, después cambio los pies. Siempre voy a tener un pie en el suelo. Entonces debería ser hecho por completo en el aire. Este movimiento podemos hacerlo de esta forma también. Yo creo que aquí se va a ver mejor. Realicé toda la fase del Shanfen Yao, pero no salí del suelo. Se fijan que está en la fase completa. Incluso podría agregar 4 pasos. Podría agregar los 4 pasos en la fase completa. Otro ejercicio. Ahora vamos a ir desmembrando esto. Sin pasos. Solamente la última parte del giro. Desde aquí. Sin pasos dije. Entonces ya abro la pierna. Pateo y giro. La idea es que pateo y inmediatamente junto mis piernas. Lo muestro de frente a la cámara. Después, eso es más para tener un poco de noción del giro. Después, otro ejercicio que me va a ayudar muchísimo es este, sin saltos, sin pasos, solamente la última parte. Y ese es uno, este es el otro. ¿Qué hago? La rotación. Hago la rotación de mi tronco, sin patear ni nada, solamente levanto la rodilla. Lo muestro en esta dirección. Entonces, eso me va a obligar a que cuando hago el Shanfen Yao, voy a rotar el tronco y patear aquí. Eso va a facilitar mucho la ejecución del 360, de completar el giro de forma más fácil.
Cuanto más rotemos nuestro tronco, menos vamos a tener que girar en el aire. Entonces facilita que completemos un 360 o un 540. Después, toda la clase de giros en el suelo y en el aire que nos permitan tener mejor noción del giro, nos van a ayudar. Pero por ahora, el Schwung que yo quiero es este. Es solamente patear, caer con los dos pies y nada más. Si caen de esa forma, también está bien. Un pie primero y el otro después, no hay ningún problema. Y después, paulatinamente, vamos agregando velocidad de pateo. Aquí la rotación no es importante porque es un 360. Para 540 o 720 hay que acelerar mucho la pierna, disminuir la trayectoria de la pierna, hacerla mucho más corta, que tiene que siempre pasar la altura de nuestro hombro. Entonces, no podemos escapar de eso, no podemos patear demasiado abajo, tiene que ser una patada arriba de la altura de nuestro hombro. Voy a mostrarlo una vez más. Ese. Entonces, ¿qué otros ejercicios podemos agregar a esta patada? Podemos desmembrar cada una de sus partes. Dijimos, primero tenemos lige, después tenemos giros. Entonces vamos a hacer toda clase de giro en esa dirección que nos ayude a tener noción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos cosas. Lige, giros. Entonces vamos mezclando. Todo ese tipo de cosas nos va a ir ayudando a tener una mejor sensibilidad al giro. Es tener una percepción del giro, tener una noción de lo que vamos a hacer en el aire. También podemos hacer todo lo que hicimos sin la patada, solamente el giro, los dos pasos y el giro. De esa forma, salté con los dos pies juntos. Ahora voy a levantar la rodilla. Levanté una rodilla. Ahora puedo levantar las dos rodillas. Ahí lo hice levantando las dos rodillas. Ahora voy a levantar solamente la pierna izquierda y llevarla hacia adelante. Ahí. Entonces salté y hice solamente la primera parte del ejercicio, los pasos y levantar la pierna izquierda, sin pateo. Toda esa serie de ejercicios nos van a ayudar a tener mejor conciencia a la hora de realizar esta patada. El video de hoy día queda hasta aquí. Son Shomen Seijen.